Quiero preguntarte cómo nace Utilísima. Bueno, en principio agradezco esta entrevista porque me gusta en esta etapa de mi vida transmitir las experiencias, porque creo que de las experiencias también se aprende si son ajenas. Y en este caso, lo que uno ha transitado por ahí es útil para los que recién están empezando. Y quizá también es útil para los que están rectificando su propio rumbo. Así que con gusto hago esta entrevista y con gusto contesto tus preguntas. ¿Cómo nace Utilísima la pregunta? Bueno, como gran parte de las cosas que ocurren en la vida por necesidad. Generalmente las cosas en la vida no ocurren por una idea, ¿no? Ocurren por necesidad, ocurren por problemas, ocurren generalmente en situaciones extremas. En el caso mío, Utilísima nace como una necesidad a raíz de que no tenía trabajo, había vuelto de México, si bien cargaba sobre mi mochila algunos títulos universitarios, no había ninguna posibilidad de desarrollar las actividades por las cuales me había preparado. Con lo cual, en la primera oportunidad que tuve, objetivamente real, que fue presentarme para hacer manualidades en un programa de televisión, ahí fui, ahí me presenté y ahí conocí lo que era el mundo de la televisión, el cual ignoraba y desconocía absolutamente. Sin embargo, era una oportunidad para poder trabajar, no para ser utilísima, para poder trabajar. Por lo tanto, no la dejé pasar, sino que la tomé con las dos manos, con los dos pies y con la cabeza, ahí me aferré. Finalmente nunca trabajé haciendo manualidades, pero ingresé a un círculo, que es el círculo televisivo, y ahí pude conocer algo, tener la ocurrencia de hacer un programa televisivo para la mujer, porque era lo que en ese momento la gente que estaba conmigo, que digamos me apoyaba en el proyecto, y el Canal 2 era lo que quería, que era lo que hoy se llama un magazine televisivo. Ergo, me preparé, me formé, observé y decidí empezar el inicio de una idea, ahí sí, una idea, que gustara a la gente. Y así nació Utilísima en el año 1984 en el Canal 2 de La Plata. ¿Había otro antecedente a nivel mundial con en relación a un programa femenino o el que luego terminó siendo el canal? Si se trata de la mujer, tenemos el primer antecedente en Eva. Así que gente que intentó allegarle a la mujer a través de la historia, ha habido millones de situaciones. En el caso particular de la Argentina existió un antecedente que se llamaba Buenas tardes, mucho gusto. Un programa tan emblemático como Utilísima en los años 60. De hecho, la gente que me convoca a mí habían sido los dueños de este programa de televisión. Con lo cual, había antecedentes de formatos televisivos dirigidos a la mujer. También con el tiempo descubrí que estos formatos, no exactamente iguales, se encontraran en Paraguay, en Uruguay, en Chile, inclusive en los Estados Unidos. Por eso digo que el antecedente más remoto es Eva, y Eva no es el patrimonio de los argentinos. Entonces, la necesidad de satisfacer necesidades de la mujer en distintos lugares del mundo y de distintas cosas se produjo. En todo caso, lo que me atribuyo el éxito o la visión es haber hecho un formato que encajaba como un guante a la mujer en un tiempo y en un momento oportuno. Y ahí tiene que ver lo que los emprendedores tienen que saber, que no basta una idea, sino que esa idea sea oportuna y realizada en el momento correcto. Esto fue lo que hice yo. Y de pasar a hacer un programa a hacer un canal, esa apertura y ese gran desafío, ¿cómo llega a tus manos este gran paso, ¿no? Porque... Bueno, fue un paso lleno de desaciertos y de aciertos. En principio, al empezar con Utilísima,
empecé a afinar mi óptica sobre las mujeres. Todo lo que tenía eran nociones simplemente genéricas de lo que era la mujer. A partir de ahí me empecé a formar. No puede haber un emprendedor que se guíe solamente con la intuición como la que tengo, que me ha sido muy valiosa en la vida, pero no es suficiente. Es necesario completarla con la observación de la realidad, no la que uno desea, la que es un error también de los emprendedores, construir la realidad que desean ver y no la que es verdaderamente la correcta. La segunda es que hay que formarse. No se puede trabajar con la cintura y decir que yo soy inteligente, nací rápido. Ni el propio Messi se limita a su cintura y a sus piernas. Todo el día está tratando de perfeccionarse y de aprender cosas nuevas. Entonces eso mismo hice yo. Traté de aprender, traté de formarme. Entonces surgió un conocimiento. Viajé, crucé las fronteras, descubrí que los argentinos no éramos el ombligo del mundo, sino que había otra gente que también tenía buenas ideas y que no solamente nosotros la teníamos. Todo eso me permitió tener un conocimiento. Entonces saqué el sueño minúsculo de hacer un programa de televisión para sobrevivir y pagar las expensas de mi casa. Podían tener otros sueños más grandes. Entonces empecé a soñar. ¿Y qué soñé? Y dije, bueno, voy a hacer libros para las mujeres, porque las mujeres descubrí que no les basta conocer, sino que también les interesa consumir. Parte de su vida y de su placer es el consumo, es el sustento de la sociedad de consumo contemporánea. Entonces le produje libros, le produje revistas, pañales, merchandising de electrodomésticos, una cantidad de cosas que me di cuenta que aparte de hacer mi propio sueño también podía hacer dinero, cosa que es muy importante, es un gran estímulo. Y eso te lo daba un poco la garantía de marca que estaba teniendo, o empezaba a tener Utilísima para arriesgarte a meterte en rubros que... Es un proceso dialéctico, o sea, uno acertaba. Esto generaba confiabilidad, la confiabilidad te da pertenencia, la pertenencia te da que la gente te escuche mejor, y al escucharte mejor tenés que ser más claro y más preciso en lo que uno dice, porque ya la gente presta más atención, ya no es solamente la química como una pareja, ay me cayó bamba, qué lindo, me invitó a comer. Al año empiezan a aparecer la realidad. Si tiene mal aliento lo vamos a descubrir al año, no el primer día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que también yo tuve que perfeccionarme e interpretar a la mujer como era realmente, que es otro capítulo. Y entonces ahí tuve un sueño, yo siempre lo sostengo, cuando fui a Disney, que me impactó. Me di cuenta que había otras cosas más grandes que Little Park. Entonces me di cuenta que se podían hacer otras cosas más grandes. Entonces ahí tuve un sueño. El sueño diciendo, bueno, yo puedo hacer una marca. Por primera vez en mi cabeza apareció el concepto de marca. Entonces dijo, tengo una marca, entonces puedo hacer de Utilísima el Disney de la mujer. Eso me llevó a tomar decisiones que jamás había pensado en mi vida, como desvincular a Patricia Micchio de Utilísima, porque Patricia Micchio era casi más importante que Utilísima. Y yo dije, si yo quiero hacer una marca no puedo confundir a la gente. La marca si no era Patricia. Exactamente. Entonces, con todo el afecto que hemos tenido hasta que falleció, yo dije, no, Patricia Micchio no es esto, Utilísima es esto. Entonces, cuando tomé un concepto de marca, que también aprendí, eran cosas nuevas, yo estudié para Derecho y Ciencia Económica, no para Marketing, pero aprendí, me formé. Dije, bueno, yo tengo que hacer una marca. Esa marca tiene que tener un sueño grande, tiene que representar a las mujeres que yo quiero representar, no a todas, a las que yo quiero representar. Mi fortuna es que acerté en la mayoría, esto es otro tema, pero representé a la mujer. Y de ahí, en ese sueño grande, un programa de televisión de una hora diaria no era suficiente. Había que aspirar a un canal de 24 horas. Nuevamente acierto.
en el sentido de la oportunidad, porque cuando decido hacer eso, la opinión general era que si uno no estaba en un canal abierto en Telefe, Canal 13, lo demás no existía. Y yo percibí que nacía un nuevo medio de comunicación que era la televisión por cable. Por lo tanto, fui un pionero en estar en la televisión con cable. Y como fui un pionero, no existía la ley de medios ni las reglamentaciones. Con lo cual, cualquiera con una idea podía tener un canal de televisión. Hoy ya no lo podría hacer. Hoy me pediría hasta el tipo de sangre que tengo para tener un canal de televisión. Como fui un visionario en ese punto, hice un canal para la mujer que fue ampliamente exitoso, no solamente en la Argentina, sino que sentó las bases de ser el primer canal internacional argentino que trascendió su frontera, más allá de ser el primer canal de género que pudo transitar la frontera de nuestro país. O sea. Por eso, como canal de género, ¿fue el primero en el mundo? No. No, existieron. Por eso vamos a hablar de qué mujer. En ese momento había un canal de género en América Latina, por lo que yo he llegado a conocer, que se llamaba Siempre Mujer. Era un canal para el género femenino, pero daba novelas. O sea, consideraban que las mujeres eran adictas a las novelas, como pensaba toda la parte norte de los estados de América. O sea, para México la mujer era consumidora de telenovelas o de cosas así muy light. En la particularidad que tuvo, que Utilísima fue un canal de género de servicio. O sea, no estuvo creado para entretener o para brindar historias de ficción, sino que tomó a la mujer real y dijo, querida mía, ¿cuáles son tus problemas? Y ninguna contestó que su problema era la novela de las 2 de la tarde. Su problema es que tenía que criar hijos, tenía que cocinar las 24 horas, estaba maltratada, no sabía que era un ginecólogo, que era un Papa Nicolau, no sabía nada. O sea, era un ser que estaba en ese momento, hace 25 años, por lo menos en Argentina y en el resto de América Latina, bastante desconsiderada. O sea, no existían los pañales desechables, nada, porque para la mujer anda a fregar y lavar. No había ninguna industria pensada en la mujer de la que se quedaba en su casa. La industria de la mujer estaba más pensando en un estereotipo Marilyn Monroe, ¿no es cierto?, Raquel Welch, que en la mujer que tenía que sacrificarse y atender su hogar. Lo que tiene Utilísima es que dice, le chistó, le dijo, bueno, hay alguien que se va a empezar a preocupar por vos, para que te rompan menos el alma, para que trabajes más y para que tengas otras cosas en tu tiempo libre. Este fue el acierto de Utilísima. Por eso tomas el mercado femenino y no el segmento o el nicho de la mujer ama de casa. Digo, tal vez esa fue una de las sorpresas, el encontrar a esta mujer real, decirle, hey, Utilísima te va a dar las herramientas o a solucionar un montón de cuestiones que te pasa, independientemente del nivel socioeconómico, tengas o no tengas estudios y demás. O sea, fue meterte en la cabeza y no yo pienso lo que vos querés. Sí, yo diría dos cosas, no con ánimo de rectificar. Primero, me metí en el corazón. O sea, porque si voy a la mujer, tengo que llegar por los sentimientos, no tengo que llegar por la razonabilidad, mi opinión. Entonces, lo primero que hice fue llegarle al corazón, ser creíble. Cuando una conductora levantaba a un bebé para tenerlo en brazos, no era para fingir ante cámara. La mujer veía que había amor entre esa conductora televisiva y su chico. No que se muestren chicos porque es un programa de chicos. Entonces hubo que llegar al corazón y ser creíble. Segundo, nadie sabía cómo era la mujer real. Había que descubrirla. O sea, no inventé una mujer. Al descubrir esa mujer real, descubrí que no había una diferencia de clases en la mujer real. La rica y la que no tenía recursos, ambas querían hacer la fiesta de 15 de sus hijos. Con un problema, la hija
de Aldo Bonzi como la hija de Recoleta ya no quería la fiesta de 15, teníamos un problema. Pero no es que se daba un sector social, se daba como comunión, como elementos en común. Había elementos que diferenciaban a la de Recoleta con la gente que vive en Aldo Bonzi y en Fuerte Apache, no hay ninguna duda, pero yo me dedicaba a las cosas que tenían en común. Ambas necesitaban un ginecólogo, ambas tenían hijos, ambas tenían que hacer de cocinar y ambas en sus domicilios sus hijos le decían lo mismo: mamá, otra vez lo mismo, con lo cual tenía que crear recetas nuevas. La problemática de la mujer, que vos llamás real, era similar. Lo que pasa es que al chico que decía otra vez lo mismo en Recoleta, por ahí quería una hamburguesa y el otro quería otra cosa, pero las necesidades puntuales eran similares. En esto fue el acierto utilísimo de toda la gente que colaboró. Fuimos a buscar la esencia de la mujer y en un proceso dialéctico, lógicamente al proponer ideas había respuestas de la gente que conocimos a través de distintos medios como las Exputilísimas, los bancos de datos, la comunicación directa. Permanentemente nos comunicábamos y teníamos un retorno, una vuelta. A esa vuelta le dábamos una respuesta y así sucesivamente generamos una comunidad de pertenencia y algo que la gente al día de hoy sigue recordando. Y aparte es encontrarte con, por lo menos hasta tu desvinculación, encontrarte con distintas generaciones de mujeres que consumieron, madres e hijas tal vez, consumiendo el mismo canal. Sí, a mí me tocó mínimamente, y me toca porque sigo dedicándome a la mujer, me toca vivir generaciones distintas. Sin embargo, hay que saber distinguir lo que es una moda a lo que es una condición femenina, que no se modifica de una generación a otra. No importa cuántas generaciones pasen y las formas que tomen, pero te puedo asegurar que el pareo no va a desaparecer nunca, porque todas van a querer ocultar su celulitis y su dulce trasero. ¿Entendés? Cambiarán las formas, pero es algo que le preocupa a la mujer. Entonces uno tiene que entender eso y después comunicará si utiliza una u otra herramienta, pero el problema sigue siendo el mismo, no ha cambiado de generación en generación. Pueden cambiar ciertas cosas, pueden cambiar el hecho que las generaciones actuales quieran comer comida tailandesa. Es estar en la esencia. Sí, muy bien, es cierto. Ay, vamos a un turismo aventura, comamos comida tailandesa. Y otras generaciones digan, no, yo prefiero una cantina para comer niños envueltos. Pero ambas dos quieren extraerse de su familia, de su casa y la obligación y salir afuera. Salir afuera. Que la economía moderna permita que ahora la gente lo pueda hacer más seguido porque hay más riqueza, no quiere decir que a nuestras abuelas no les gustaba que la sacaran a tomar el copetín. Le gustaba exactamente igual que las nuevas generaciones comer comida, ¿no es cierto?, sushi. El problema es que tienen más recursos o menos, pero el deseo sigue siendo el mismo. Entender la verdad de la mujer permite a uno tener mayores éxitos que a otros. Tal cual. Este tema del meterse en la necesidad y en la esencia, y voy a la esencia por el resto son influencias de contexto tal vez. O sea, culturales, subjetivas, cambian. Exacto. Pero si uno quiere hacer quiere lograr un emprendimiento provisorio, bueno, andate a las costumbres, andate a lo que está pegando, andate a la plataforma. Andate a la plataforma de los zapatos que vas a ganar bien. Si uno dice, yo quiero un negocio más duradero en el tiempo, entonces me dedicar a fabricar zapatos, que puede ser con plataforma o puede ser sin plataforma, pero ninguna mujer va a salir descalza. Esta es la diferencia sustancial. ¿Ok? Y lógicamente esto hay que acompañarlo con pasión, con creatividad, con otras cosas que tampoco se encuentran en la calle. Tampoco están flotando, no se bajan de cualquier biblioteca. El talento y la creatividad es una condición. Aparte mismo la experiencia que vas en el camino emprendedor, en el camino
de crear toda una marca y todo un negocio, hace que también obviamente que vayas teniendo la experiencia para decir, bueno, espera, que yo esta mujer ya la conozco, o tengo que seguir conociéndola para saber qué es lo que quiere para ofrecerle nuevas cosas. Diríamos que tiene sus pros y sus contras. Lo que acabo de decir es su pro. La experiencia, el haber vivido situaciones, conocerla, los años, indudablemente que son una herramienta importante, yo diría muy importante. Sin embargo, viene con algo que no es tan bueno, viene de la mano del temor. El que tiene experiencia se convierte temeroso, tiene cosas que cuidar. El que no tiene experiencia y es un emprendedor no tiene nada que perder, y aparte le acompaña la ignorancia. Y la ignorancia te permite arriesgar y tomar decisiones que el que tiene experiencia, el que tiene patrimonio que cuidar, no hace. Se convierte en un temeroso y conservador. El arte del emprendedor permanente es el que arriesga como si fuera un joven y comete actos de ignorancia como si fuera un aprendiz. Entonces, si conjuga la experiencia con la pasión y no ser temeroso, yo diría que tiene muchas posibilidades de persistir. Tal cual. Desde la mirada emprendedora, ¿cómo es pasar, de ser emprendedor a empresario en contextos económicos y sociales complejos como el argentino? Esto desde la presidencia de Alfonsín hasta la venta del canal a Fox. Yo he trabajado mucho sobre el tema de la diferencia entre el emprendedor y el empresario. Yo diría que el emprendedor es el que no tiene nada que arriesgar, nada que perder, perdón. No tiene nada. El empresario es el que ya tiene algo que cuidar, ¿no? Es una definición un poco arriesgada, pero hay tantas discusiones de tema, y yo lo que descubro en mi experiencia que el que emprende es el que dice, yo tengo una idea, tengo un sueño, me lanzo, vamos para adelante. ¿Y qué perdés? Nada, si tengo nada que perder. En cambio el empresario sigue siendo un emprendedor, pero ya tiene patrimonio, con lo cual se convierte en un conservador en la toma de decisiones. ¿Qué hice yo? Siempre actué como un adolescente, ¿ok? Siempre actué como adolescente, siempre fui un hombre que arriesgué, y en general motivado porque el dinero, si bien me estimuló, nunca fue un objetivo en mi vida. El dinero venía, pero no lo buscaba. Nunca fue un objetivo, nunca me preocupé en perder todo lo que tenía si tenía un sueño por delante. De hecho, en mi historia personal, muchas veces tomé decisiones que hizo perder mi propio patrimonio, que a la larga fue beneficiosa. Segundo punto, un emprendedor, contestando tu pregunta, no tiene que tener un ojo puesto en la empresa, pero un ojo puesto en la realidad que lo rodea, el contexto exterior. No solamente las mujeres, que son hechos puntuales del negocio, sino en la realidad económica. No puede creer en sociedades como la Argentina de que el contexto exterior no lo va a perjudicar. Eso posiblemente sea relativamente cierto si estoy en una sociedad como la alemana o una sociedad como la americana, donde hay seguridad jurídica, no importa el signo político del gobierno de turno, las cosas se mantienen, más o menos se conservan, con lo cual el ojo en el mundo exterior es así de chanfle, porque la verdad que el problema está en la empresa y a dónde voy. Pero en la Argentina, donde no hay ni seguridad jurídica, ni hay una realidad que se mantenga en el tiempo, y los gobiernos te cambian todos los datos de acuerdo al humor que se levantaron cada mañana, y yo diría que un emprendedor en la Argentina no puede ignorar el contexto exterior, ni mucho menos debe creer a sus gobernantes. ¿Está claro? Porque dice una cosa pero actúan de otra manera. Entonces, la sobrevivencia de Utilísima fue porque mi formación personal, que no se hizo para hacer televisión, sino que se hizo para comprender la política, la economía y el derecho, me fue muy útil. Cada vez que yo escuchaba
El que apuesta al dólar pierde. Aquí no hay inflación. Tenemos todo controlado. Abrimos el mercado para que todo el mundo pueda tener iguales oportunidades. Yo decía, bueno, vayamos para el lado diferente porque esto no va a ocurrir. Eso me permitió sobrevivir a Alfonsín, sobrevivir a Carlos Menem, sobrevivir a Néstor Kirchner, a De la Rúa y a la señora Cristina de Kirchner. Dije, mira lo que pasa, yo voy a tomar precauciones porque no creo que esto se vaya a dar. Entonces me permitió aprovechar oportunidades que otros no supieron aprovechar, como fue la apertura del mercado mundial, y protegerme cuando hubo necesidad de protegerme, sabiendo que iban a ocurrir tsunamis económicos que si no estaba preparado me iban a llevar puesto, como dicen los chicos. Además de utilísima biografía de un éxito, ¿qué otros libros escribiste? Lógicamente, cuando uno es empresario, trata de escribir a partir de su experiencia y conocimiento. Entonces, mi segundo libro, después de sacar Biografía del Éxito, que es un libro que saco una vez que me desvinculo de Utilísima y digo, conociéndome, dentro de 5 años me voy a haber olvidado totalmente de lo que hice en estos últimos 25, porque seguramente estaré enganchado en un nuevo emprendimiento, un nuevo sueño que me va a hacer borrar el pasado, aparte de la edad. Me va a hacer borrar el pasado porque voy a estar entusiasmado en el futuro. Entonces lo primero que hice fue escribir ese libro que me demandó 4 o 5 meses, lo escribí y terminé, concluido. Listo. Aparte emocionalmente seguro también. Emocional, decir lo que uno que nunca, porque toda la vida me dediqué a trabajar y dije, bueno, es el momento que alguien escriba esta historia desde el hacedor que lo hizo. Va a haber seguramente otros que lo escribirán desde otra perspectiva. De hecho, es motivo de estudio en varios lugares y universidades, pero es una visión de otros, no la mía. Así que lo escribí, me fue satisfactorio, emocionante y bien. Una vez que hice eso, me dediqué a escribir otro libro que ya publiqué que se llama Las claves del éxito para ser un empresario. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para triunfar? Otro libro, que a partir de eso dije, bueno, ese era una visión del empresario, pero acabo de decir que si no el contexto externo no es el adecuado, ni Bill Gates hace plata en la Argentina. Entonces escribí un tercer libro que se llama Economía sin barreras, que es, bueno, cómo debe ser el orden económico argentino para que los empresarios, que son la clave del desarrollo de una sociedad, puedan ser más o menos libres y puedan desplegar su creatividad. ¿Qué quiere decir? Estén preocupados más en producir cosas que en el cepo bancario. O sea, no me parece que es un tema de los empresarios. Entonces, para que no estén preocupados en el cepo, en los precios máximos, lo que sea, tiene que haber un orden económico propenso para los empresarios. Y en este libro sostengo que el orden económico argentino, el vigente, no es propenso ni para los emprendedores ni para los empresarios. En todo caso es enemigo de los empresarios y enemigo de los emprendedores, que en última instancia son considerados como enemigos a la patria, porque se la llevan toda y no hacen nada. Este es el pensamiento colectivo. Y si hay un pensamiento colectivo que se piensa que los empresarios se la llevan toda y son unos explotadores que lo único que hacen es sacar las divisas al exterior, es muy difícil que florezcan empresas y empresarios virtuosos. ¿Ok? Entonces este es el tercer libro. Y el que estoy escribiendo hoy... Tuvo una faceta escritora... pendiente. Siempre estaba. Fue pendiente porque no se puede luchar contra la adversidad, los problemas, el cepo bancario, los monopolios, las reglamentaciones, las habilitaciones en la municipalidad y dedicarse a escribir, que necesitaste una paz interior. Entonces me dediqué 25 años a ser un ejecutivo de una empresa, pero cuando me saqué esa gran mochila que quiero, pero me dediqué a hacer la asignatura pendiente que fue escribir.
Por eso este cuarto libro que estoy escribiendo, que seguramente en marzo del año que viene dará luz, hablo de los malos hábitos que se tienen para gestionar, los malos hábitos de los empresarios emprendedores, los hábitos que hacen que una empresa jamás pueda vertebrarse sanamente. Entonces me parecía que era la pata que me faltaba para completar este mundo del empresario. Bueno, impresionante. Y por último, para cerrar esta muy linda entrevista, ¿cuál es el mensaje que le podrías dar a los emprendedores que nos escuchan en Frecuencia Emprender acerca de tu visión emprendedora? Un poco ya nos contaste, pero como mensaje en general. Con respecto al mensaje a los emprendedores hombres, no lo hago en este momento, porque los hombres emprenden de maneras diferentes. Dado que sos una conductora mujer, te preocupa el tema de las mujeres, y yo me he dedicado a las mujeres toda la vida, me voy a dedicar a las emprendedoras mujeres, que tienen en común cosas con los hombres, pero tienen su particularidad. Están embargadas de una pasión muy grande que los hombres han perdido, porque han sido más golpeados. O sea, ellos son los que tuvieron en la batalla del emprendimiento en los últimos 100 años. Tienen más batallas, se le pide más cosas y tiene muchas cosas más que perder. La mujer hoy en día es una gran emprendedora porque no tiene nada que perder. Todo está por conseguirse. Está escribiendo su historia de género. Como escribe su historia de género, no tiene que rendir cuentas a nadie, no tiene que compararse con Edison, con Picasso, con Van Gogh, no hay nadie atrás. Son contadas las excepciones que la historia ha registrado, no es que no haya habido, pero la verdad no tiene a nadie que compararse, con lo cual todo lo que haga es para lucirse. Por lo tanto, son las que están llevando adelante el emprendimiento. Para eso tienen mayores condiciones para emprender, así que las aliento porque no tienen nada que perder y mucho que ganar. Sin embargo, tienen algo que no tienen los hombres, tienen la culpa, que son como un ancla, que no han aprendido a manejar, o les cuesta mucho por lo menos. Todo el tema de lo que es la maternidad, ¿no es cierto?, su condición ante el hombre, ante los mandatos de los padres, mira, es un ancla terrible. Como no la saben manejar todavía, van de un lado a otro, manejando su vocación emprendedora, pero su estado culposo. Eso las lleva a que no hagan ni una cosa bien ni una otra. No son ni buenas geishas en el matrimonio, ni son mujeres independientes. Son unas madres llenas de preocupaciones con niños irresponsables, o que los ahogan, los dominan. Entonces, hay un problema a resolver. Entonces yo no pretendo en esta entrevista que lo resuelva. Digo que los aclaro. Las mujeres emprendedoras tienen grandes posibilidades, pero tienen que resolver unos problemas internos que las ha ubicado y las ha puesto en un lugar donde no se tienen todos los elementos para sortearlos con felicidad y para que se sientan bien. ¿Está claro? Entonces no es fácil. Las aliento, pero digamos, hay mucho que conversar sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Esta charla fue realmente muy provechosa. Ojalá y seguro, más que ojalá, todos los emprendedores que escuchan Marketing hacia Mujeres les haya parecido tan buena la entrevista como a mí, en lo personal y en este programa. Así que bueno, muchas gracias, Ernesto, por esta entrevista. Gracias a vos por haber venido y conversado.